Record. Muy buenas tardes a todos y todas, estimados asistentes. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy, esta tarde tan especial, tan importante para Fórum Grupo Asesores Educativos y también para Sport Group Colombia. Hoy estamos llegando a este día que estábamos esperando, sobre todo como parte de la alianza que en este 2024 hemos tenido con Sport Group Colombia y que hoy vamos viendo materializado con este momento y con esta tarde de conocimiento, de aprendizaje académico. Y en un momento más les voy a presentar al su director de Sport Group Colombia, al maestro Rolando. No sin antes darles esta bienvenida a la conferencia que vamos a hacer el día de hoy, titulada El efecto de la alimentación en la salud mental. Estamos muy contentos de contar con su presencia y de poder compartir con ustedes este espacio de aprendizaje, este espacio de reflexión, sobre todo en este tema tan crucial en nuestra vida diaria. Y como les digo, esta conferencia es parte de esta alianza que tenemos con Sport Group Colombia. Maestro Rolando, me da mucho gusto que estemos compartiendo. Le cedo la palabra para dar ahí un mensaje de bienvenida. Doctor Eduardo, muy buenas noches. Un saludo muy especial para usted, para todo su equipo de trabajo del Grupo Forum, obviamente para las colegas y los colegas que se unen en esta tarde-noche a esta maravillosa gala académica. Bueno, enmarco las palabras en el agradecimiento absoluto, doctor Eduardo, de verdad, por permitir la construcción de esta sinergia académica que en realidad ha de redundar en grandes momentos de capacitación. Y bueno, todo en manos de Dios. Y de verdad, doctor Eduardo, que en nombre de Sport Colombia y del equipo de trabajo, pues nos sentimos muy honrados de poder acompañar al Grupo Forum y a todo su equipo de trabajo liderado por usted en este momento, en realidad para llevar a cabo estas conferencias. Y como se lo decía anteriormente, pues qué bueno tener estas nuevas temáticas, estas nuevas tendencias que en realidad nos aportan y nos ayudan a fortalecer y a construir nuestro desempeño profesional en las diferentes áreas del conocimiento. Entonces, todos bienvenidos a esta maravillosa noche. Esperamos, obviamente, como estoy seguro que va a suceder, vamos a disfrutar en compañía de dos grandes profesionales, quienes ya están con nosotros aquí en sala. Y nada, esta alianza y esta sinergia México-colombiana o colombo-mexicana ha de llegar muy lejos. Y con el doctor Eduardo, y lanzo un poquito esta premisa, estamos proyectando grandes eventos para ustedes este año, especialmente en torno al neurodesarrollo infantil, al neuroaprendizaje, la neurociencia y estas áreas tan significativas del conocimiento
transversales a la educación física, al deporte, al entrenamiento. Entonces, bienvenidos todos. Doctor Eduardo, muchísimas gracias. Un saludo muy especial acá desde Colombia. Y bueno, aquí estamos para seguir creciendo, para seguir aprendiendo en función de todos ustedes. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Y recordarle a los asistentes que nos están acompañando que al finalizar nuestra sesión vamos a estar compartiendo un formulario de asistencia para que puedan dejarnos tus datos para la constancia de participación. Así que es importante estar presentes durante todo el desarrollo de esta conferencia. Maestro Rolando, le invito a presentar a nuestra ponente que nos va a estar acompañando y en un momento yo les presentaré a nuestro maestro que también nos acompañará. Muchas gracias, doctor Eduardo. Claro que sí, con todo gusto. Bueno, tengo el honor esta noche de presentar a nuestra gran invitada en la noche de hoy, a la Magister Fabiola Pinzón Moguel. Ella es licenciada en nutrición por la Universidad Modelo, Campus Mérida, del estado de Yucatán, en México. Tiene una maestría en tratamiento integral de la obesidad y el síndrome metabólico por la misma institución educativa. Actualmente cursa el doctorado en Ciencias de la Educación en la Universidad Anahuac Maya. Se desempeña como coordinadora de la licenciatura en Nutrición de la Universidad Modelo, Campus Chetumal, y como profesora de asignatura adscrita al Departamento de Ciencias Médicas de la División de Ciencias de la Salud de la Universidad Autónoma del Estado de Quintana Roo. Es colaboradora del Cuerpo Académico, Atención, Comunicación y Educación en Salud, con clave, bueno, en consolidación, y es miembro activo del Colegio Mexicano de Nutriólogos, coautora del capítulo del libro La educación nutricional en el contexto comunitario, atención primaria de salud, aproximaciones teórico-metodológicas desde espacios formativos y comunidad. Segunda autora del artículo Estrategias didácticas para la educación en ciencias de la salud, y ha sido directora de tesis de grado en la Universidad Modelo Chetumal. Su línea de generación y aplicación, su línea de generación y aplicación del conocimiento es atención primaria de la salud y educación bajo un enfoque nutricional. Bueno, tenemos el honor de contar con la maestra Fabiola Pinzón, a quien obviamente le enviamos un saludo muy especial y bienvenida, bienvenida maestra, muchísimas gracias por acompañarnos. Doctor Eduardo. Muchas gracias. También contaremos con el maestro Hugo Alejandro Pantin Villalobos. Él es licenciado en nutrición y maestro en el tratamiento integral de la obesidad y el síndrome metabólico por la Universidad Modelo Campus Mérida. Actualmente es estudiante del doctorado en ciencias pedagógicas. Es miembro del Sistema Estatal de Investigadores del Estado de Quintana Roo e integrante del Cuerpo Académico de Atención, Comunicación y Educación en la Salud. Actualmente se desempeña como profesor investigador de carrera de la licenciatura en medicina y como secretario técnico de docencia en la División de Ciencias de la Salud de la Universidad Autónoma del Estado de Quintana Roo. Bienvenido, maestro Hugo Pantin y maestra Fabiola. Les damos la bienvenida y los dejamos los controles, le dejamos el espacio para aprender mucho el día de hoy de ustedes. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Pues bueno, también quiero aprovechar para agradecer verdaderamente la oportunidad a Sport Group y a Forum por estar con ustedes el día de hoy. La verdad es que nos complace mucho tener la oportunidad de compartir la información, ¿no? que vamos a presentar el día de hoy y que en realidad, pues bueno, esperamos sea de mucho provecho, ¿no? En nuestra práctica y en muchos otros sentidos, porque pues bueno, vamos a hablar un poco, ¿no? Acerca de este efecto de la alimentación en la salud mental, ¿no? Muchas veces nos preguntamos, pues, ¿de qué forma, ¿no? Tiene esta, o digamos, afecta, ¿no? La manera en que nosotros nos alimentamos, los nutrientes que consumimos todos los días, ¿cómo afecta a nuestra salud mental, ¿no? ¿De qué manera repercute? Y bueno, pues la idea es compartir esta información el día de hoy. Muchísimas, muchísimas gracias. Muchas gracias, maestro Hugo. Solamente se me olvidaba comentar a los asistentes. Durante la transmisión es importante que en caso de tener dudas las vayan poniendo en el chat, tanto el maestro Rolando como un servidor. Estaremos recibiendo esas preguntas para que al finalizar la ponencia vamos a dar un espacio de preguntas y respuestas en donde se contestarán algunas de esas preguntas. Entonces los invitamos a poner esas preguntas en el chat y dejar que nuestros ponentes desarrollen, la sesión del día de hoy.
Gracias, doctor. De igual manera, yo agradecer, doctor Eduardo, por la invitación, doctor, a Sport Group y Forum, por esta invitación que nos están haciendo a nosotros dos, sobre todo porque me gustaría hacer un énfasis también en lo que platicaba el maestro Hugo Pantin en relación a que este tipo de información vamos a tratar de que sea lo más desglosada posible, lo ideal, sobre todo, para que lo puedan aplicar tanto docentes de todos los niveles educativos con los alumnos, pero también todos los profesionales y también en todos los ámbitos laborales. Lo importante es que se pueda transmitir esta información, no se quede solo aquí, sino de que también puedan brindar la información que ahorita están teniendo, pero también en esta parte de que nosotros como ciudadanos, como población, podamos adoptar estos hábitos alimentarios saludables, sobre todo para tener una buena salud mental. Entonces, pues muchísimas gracias, doctor. Muchísimas gracias a los dos doctores de Sport Group y de Forum. Me permito compartir pantalla en este momento. Y sí, bueno, ya leí por ahí que algunos no llegan a escuchar bien. Con muchísimo gusto nos pueden comentar para que alcemos un poquito más la voz. Perfecto, le cedo la palabra al maestro Hugo. Bienvenidos. Muchísimas gracias. Bueno, pues como hemos mencionado hace unos minutos, pues la idea es compartirles, ¿verdad? Información sobre el efecto de la alimentación en la salud mental. Muchas veces cuando hablamos de salud mental, pues pensamos inmediatamente, ¿no? A nivel del sistema nervioso central, pero en realidad, pues tendríamos que preguntarnos cuáles son aquellos factores, ¿verdad? Que influyen en esta salud mental. Y pues primero o antes que nada, me gustaría mucho hablar de qué es la salud mental o a qué nos referimos con este concepto de salud mental para que posteriormente podamos adentrarnos acerca de cómo influye la nutrición o la alimentación, más bien, en ella. Si pudiéramos pasar a la primera diapositiva, por favor. Bueno, aquí vemos que de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, pues la salud mental es un estado de bienestar mental, como nos refieren, que permite a las personas hacer frente a los momentos de estrés en la vida. También permite desarrollar habilidades, a poder aprender, trabajar adecuadamente y contribuir a la mejora, pues, de la comunidad en la que uno se desenvuelve, ¿no? Esta pues es parte fundamental de la salud y es importante mencionarlo. Este es un derecho humano, ¿no? La salud mental es un derecho humano, así como hablamos de que la salud es un derecho, de igual manera o parte de ello es la salud mental, ¿no? Y pues este bienestar se va a sustentar en nuestras capacidades, como dice aquí, individuales y colectivas para la toma de decisiones, para poder establecer relaciones y dar forma al mundo en que nosotros vivimos. Sí me gustaría mencionar también que pues, la salud mental hay que describirla no solamente como la ausencia de trastornos mentales, sino que en realidad pues cada persona dentro de, digamos, tiene una salud mental o es algo muy personal, ¿no? Todos somos diferentes en distintos sentidos. Por ejemplo, no todos somos capaces de afrontar situaciones de estrés de la misma manera, no tenemos la misma resistencia o tolerancia a situaciones estresantes. La forma en que nos desenvolvemos pues es distinta entre una persona y otra, ¿no? Y pues en realidad todo esto pues repercute de manera importante en lo que es la salud mental. Ujú. Vamos, si podemos pasar a la siguiente, por favor. Entonces, pues a partir de eso nos gustaría mucho hablar acerca de algunas de las problemáticas que podemos identificar en materia de salud mental, algunos trastornos, ¿verdad? Que pudieran llegarse a presentar y por supuesto vamos a ir ahondando en cómo la alimentación va a influir en la aparición de estos. Que si bien la alimentación no es el único factor, ¿no? Eso es importante mencionarlo, hay factores de distintos tipos, pueden ser de tipo biológico, pueden ser factores psicológicos, por ejemplo, y que son o se dan por diferentes situaciones, ¿no? Individuales, sociales o estructurales, ¿no? Entonces, cuando, por ejemplo, nosotros hablamos de problemáticas como el trastorno depresivo, nos habla de un trastorno mental que en realidad es bastante común y que implica un estado de ánimo deprimido o la pérdida de placer o el interés por actividades durante largos periodos de tiempo, ¿no? ¿Qué es lo que se da en un trastorno depresivo? Pues bueno, en realidad puede haber complicaciones con el tema de la concentración, puede haber afectación en esta.
puede haber sensación como de tristeza, vacío, ¿no? Es algo que se suele dar en personas con depresión y en realidad pues esto también genera otras problemáticas o vamos a ver distintos síntomas como por ejemplo, además de la dificultad de la concentración que hemos referido, pues también problemáticas como la sensación de culpa, ¿no? Un tema de baja autoestima, pues también es algo que vamos a observar en estas personas. Mucha preocupación excesiva por el futuro, ¿no? Por lo que va a suceder después, alteraciones incluso ya en periodos prolongados en el peso corporal, por ejemplo, es algo que podemos observar, afectaciones en el apetito. Entonces, este trastorno depresivo pues afecta desde distintas aristas, ¿no? Vamos a decirlo así. Y como vemos aquí en la presentación, pues en realidad cerca de el 4%, bueno, de los casos que se presentan, 4% se da entre hombres y 6% en mujeres, ¿no? Entonces vemos que de acuerdo a esto, 3,8% de la población experimenta problemas de depresión, ¿no? Y nos dice aquí también que a escala mundial, cerca de 280 millones de personas sufren de depresión. Sí, podemos pasar a la siguiente, por favor. Otra situación que muchas veces vemos son casos de ansiedad, ¿no? De acuerdo con igual con la Organización Mundial de la Salud, son definiciones que estamos tomando directamente de la OMS, pues se refiere como el miedo y preocupación de manera intensa y excesiva, ¿no? Aquí lo que vamos a ver, por ejemplo, es que las personas pueden tener sensación de miedo, ¿no? Sensación de peligro inminente. Puede haber problemáticas como alteraciones a nivel abdominal, ¿no? Es decir, sensación nauseosa, dolor abdominal, puede haber como esa sensación de peligro inminente que se llega a dar en un momento dado, ¿no? Entonces, pues bueno, la ansiedad pues, es una situación, como nos dice aquí, difícil de controlar. Puede causar angustia importante y también puede durar durante un tiempo prolongado si esta no se trata adecuadamente. Entonces, estos trastornos de ansiedad pues van a afectar en la vida de una persona y pueden deteriorar la vida familiar, social y escolar, ¿no? Entonces, pues bueno, por eso es tan importante, ¿no? Y cerca del 4% de la población mundial, de acuerdo a los datos epidemiológicos que nos facilita la OMS, pues padece de trastorno de ansiedad, ¿no? Y en 2019, pues se documentó un número aproximado de 301 millones de personas con esta problemática. Entonces, pues esto nos habla de la gravedad o seriedad, ¿no? De la presencia de ansiedad en nuestra población. Sí, podemos pasando. Y bueno, aquí ya estamos viendo también otra problemática que me gustaría describir. ¿Por qué estamos refiriendo a estas problemáticas como depresión, ansiedad y estrés? Porque vamos a ver que muchos de los micronutrientes o micronutrientes están involucrados o de alguna manera repercuten sobre la aparición de estas problemáticas cuando existen ciertas deficiencias, ¿no? E incluso algunos nutrientes en exceso pudieran favorecer a la aparición de estos trastornos que estamos refiriendo en este momento, ¿no? Y entre ellos, pues también tenemos al estrés, que nos lo describen como un estado de preocupación o tensión mental generado por una situación que pues puede ser complicada. En realidad, pues el estrés, lo que tendríamos que decir primero que nada es que, bueno, todos nos hemos enfrentado en nuestra vida a situaciones de estrés, ¿verdad? Aquí no es algo nuevo. Entonces, por ejemplo, en distintas circunstancias, pues uno se puede sentir bajo esta situación. Un ejemplo fue, por ejemplo, fue como la pandemia, ¿no? Cuando surgió la pandemia por el COVID-19, pues se generó una sensación o se generó en muchas personas, ¿no? Este trastorno y hubo mucho estrés. Entonces, pues aquí esta preocupación o tensión pues se dio de manera concurrente en muchas personas. Y también, pues como dice aquí, muchas personas lo tenemos en algún punto, en cierto grado, y se trata pues de alguna manera en una respuesta natural a las amenazas. Por eso decimos que muchas veces el estrés no necesariamente pues es algo malo, ¿no? Por ejemplo, el estrés es lo que nos motiva a hacer las cosas muchas veces, ¿no? Cuando ya sentimos que falta poco tiempo para algo, tenemos que tener algo listo a tiempo, pues en realidad nos esforzamos para que las cosas salgan bien y muchas veces gracias a ese estrés es que funcionamos adecuadamente, ¿no? Pero ¿qué sucede cuando el estrés, por ejemplo, ya empieza a ser un problema severo, que ya empieza a limitar la capacidad que tengo para desempeñarme en mis tareas y que esto a la vez, por ejemplo, puede afectarme en un medio laboral, puede afectarme en un medio escolar, definitivamente escolar también pues, se puede dar, ¿no? O social. Y también puede pasar lo contrario, porque esto es bidireccional, es decir, el entorno escolar, social y laboral, pues también me puede producir estrés, ¿no? O sea, me puede afectar hacia ese sentido o en un sentido inverso, ¿no? Y hay múltiples nutrientes que vamos a ver que están implicados en esto. De igual forma, cuando nosotros pensamos
En estas problemáticas, como decíamos al principio, pues muchas veces pensamos a nivel de sistema nervioso, perdón, sistema nervioso central. Pero en realidad tendríamos que ver cuáles son todos aquellos factores que influyen. Y ahí sí me gustaría mencionar, ¿no? Por ejemplo, que hay diferentes neurotransmisores, ¿no? Que nos hacen sentir bienestar. Por ejemplo, si habláramos de la serotonina, por poner un ejemplo, ¿no? Que es una de las hormonas de la felicidad. Pues esta serotonina, muchas veces, pues siempre decimos, ¿no? Que se produce en el sistema, en el cerebro, perdón, y en la médula espinal. Pero en realidad lo que muchas veces no consideramos es que el 90% de esta serotonina se produce en el tubo digestivo, ¿no? Se produce en el intestino. Entonces, pues en realidad esto pues nos hace ver que en realidad este tubo digestivo tiene una gran influencia, la microbiota, ¿no? También tiene muchas relaciones y las bacterias, la comunidad de bacterias y microorganismos que tenemos en el intestino, pues también tienen que ver con la aparición de estas problemáticas en distintas personas, ¿no? Bajo ciertos contextos o situaciones. Por ejemplo, también tenemos el caso de la dopamina, ¿no? Que es el neurotransmisor asociado al placer. Pues de igual manera tenemos aquí que ver que en el tubo digestivo se produce cerca del 50% de este. Entonces, pues de ahí la importancia. Tenemos también la acetilcolina que se ¿Quién produce tiene por las pruebas? bacterias del intestino IMC, en buena que me medida. avisa que Entonces, vemos que estas bacterias pues producen también, ¿verdad? O contribuyen a la formación de acetilcolina. Entonces, en ese sentido, pues vamos a ver que desde diferentes perspectivas, ¿no? La alimentación, la nutrición, pues va a contribuir, ¿verdad? O también a afectar, dependiendo qué tipo de nutrientes son los que estamos consumiendo en la aparición de estos trastornos que estamos refiriendo a continuación. Y bueno, pues cedo la palabra a la maestra Fabiola Pinzón, quien nos va a hablar también, ¿verdad?, de aquellos nutrientes que están directamente implicados. Muchas gracias, maestro. Bueno, como bien les mencionó el maestro Hugo, son las definiciones bases para poder platicar en este momento sobre cuáles son los nutrientes que nos pueden aportar a la salud mental, ¿no? Ya vimos la depresión, el estrés, la ansiedad y hemos logrado ver que es multifactorial. Muchas veces no solo depende de la alimentación, sino depende de cómo nos despertamos, cómo está nuestro estado de ánimo, qué actividades hemos hecho, tal vez alguna actividad que ha impactado, pero también en el tema nutricional. Y allí es donde nosotros podemos contribuir, nosotros, el maestro Hugo y una servidora, para poder darles esas pautas de recomendaciones bases para tener una buena alimentación que contribuya a su salud mental. En este punto sí me gustaría mencionarles que lo que nos comentaba el doctor Eduardo, que nos invitó a esta ponencia, es que muchos son docentes que de diferentes niveles educativos y bueno, se les invita también a que esta información se pueda transmitir y se pueda pasar también a los alumnos, ¿no? Que también esto es muy importante, sobre todo por las estadísticas que hoy en día cada vez vemos que va a la alza y como bien mencionaba el maestro Hugo, bueno, a partir del COVID todavía va aumentando y no vemos para dónde vaya a parar, ¿no? Entonces, esto es algo que es grave, es de considerar, pero también de sensibilizarnos. Y bueno, también para los que no son docentes, no pasa nada, al contrario, los que son profesionales de todas las áreas y en el ámbito laboral, también poder adoptar estos hábitos saludables para contribuir inclusive también en nuestra salud mental, que si nosotros tenemos una salud mental, pues puede ayudar a que la población pues igual se sienta de manera adecuada, ¿no? En este momento les voy a hablar un poquito de los roles de los nutrimentos de la salud mental. Aquí el maestro Hugo y una servidora vamos a hablar de 5 nutrimentos. Son solo 5 puntos prioritarios. Sin embargo, cada nutrimento va a estar dividido en 3 láminas. La primera va a mencionar un poco sobre la vitamina, cómo aporta y cómo está esa interacción que contribuye a la salud mental. La segunda, un poquito de investigación que fundamenta estos hechos. Y la tercera son los alimentos que nos van a aportar estos nutrientes. Y bueno, también les voy a explicar un poquito de técnicas que podemos emplear para tener un plato saludable, ¿no? Siempre y cuando considerando los diferentes países que me da mucho gusto que se encuentren en este momento. El primero es la vitamina D.
Sí les voy a mencionar que los receptores de la vitamina D, que son las proteínas que se unen directamente a una molécula, en este caso en la de vitamina D, están presentes en todo el sistema nervioso, en todas las células del tejido nervioso, como podemos observar aquí, que se implican de manera directa en la fisiopatología de la depresión. ¿Qué quiere decir? Que a menor consumo de vitamina D, pues yo tengo una mayor probabilidad de tener depresión. A diferencia de que si yo consumiera alimentos ricos en vitamina D, pues yo ya tengo un factor menos de tener depresión. Digo, como bien les mencioné, es multifactorial, ¿no? Hay veces que, pues aunque nos alimentemos adecuadamente, si tenemos una situación, pues va a ser difícil poderla controlar, pero bueno, que no dependa de la alimentación, ¿no? Y aquí podemos ver que contribuye la vitamina D a la síntesis de la serotonina. Como bien se menciona, esa síntesis de serotonina, la hormona de la felicidad, muy bien conocido, o también que es un neurotransmisor relacionado con el control de las emociones y el estado de ánimo. Como hay veces que nosotros podemos sentirnos un poquito irritados, molestos, pero la vitamina C también genera ese control de las emociones y del estado de ánimo. Aquí sí me gustaría hacer un pequeño paréntesis en que la vitamina D la podemos encontrar de dos maneras. Una, ya sea por los rayos UV, y otra por la alimentación. Aquí menciono mucho de los rayos UV porque, por ejemplo, se da mucho la depresión del invierno, ¿no? Esta depresión se da mucho en lugares fríos, en invierno, en momentos en los que posiblemente solo tengan 5 horas, 6 horas a lo mucho de rayos UV, de luz de día, y en ese momento, pues la población tiende a tener esta depresión de invierno. Sin embargo, pues bueno, aquí en Chetumal, en Quintana Roo, en el sureste de México, pues no sucede eso, ¿no? Pero eso no significa que porque no tenga los rayos UV, pues tengo que tener depresión. Yo puedo buscar otras alternativas como la alimentación. Y aquí la vitamina D, pues ya encaminándonos otra vez al tema de los nutrimentos, la vitamina D regula una enzima que transforma el triptófano, que es un aminoácido esencial que yo tengo que obtener también de los alimentos. Mi cuerpo no lo puede generar, tengo que obtenerlo de los alimentos para que en conjunto se transforma el triptófano en serotonina, en esta neurotransmisor o en esta hormona de la felicidad. Entonces, aquí es muy importante mencionarles que la vitamina sola no trabaja, sino de que se transforma el triptófano para llegar a la serotonina, que es la hormona de la felicidad. Y bueno, aquí les menciono este apartado de investigación que nos dice mucho sobre el fundamento que les acabo de mencionar. Aquí dice que es un estudio de corte, un estudio observacional de 2 grupos realizado por Hogedig y colaboradores en el año del 2008. Y bueno, se encontró, fíjense, este dato es muy importante, se encontró que los niveles de 25 hidroxivitamina D fueron más bajos en adultos mayores con depresión leve y trastornos depresivos mayor en comparación con los niveles de individuos de control. Quiere decir que estos adultos mayores que tenían depresión leve y trastornos depresivos, al observar sus laboratorios, se pudo observar que los niveles de 25 hidroxivitamina D estaban bajos. Esto nos da la pauta de que sí necesitamos la vitamina D para tener la síntesis de la serotonina, transformar el triptófano en serotonina y tener esta hormona de la felicidad. Ahora, ¿cómo lo puedo lograr? ¿Cómo puedo yo alcanzar o de dónde? ¿Cuáles son los alimentos ricos en vitamina D? Pues bueno, aquí podemos ver que uno de los alimentos o varios de los alimentos ricos de la vitamina D se encuentra el jugo de naranja, el de pescado, los champiñones, el huevo, el queso, los lácteos, el salmón y es importante mencionar aquí también que el aceite de hígado de bacalao. Y bueno, se preguntarán, bueno, ¿y cómo me puedo preparar un alimento que tenga vitamina D? Bueno, es muy fácil. Nosotros podemos, al menos en términos de cultura alimentaria mexicana,
un desayuno muy común que podríamos emplear para la obtención de la vitamina D puede ser inclusive un omelette. Ahí tenemos el huevo, como les estoy señalando en el cursor. Puede tener el queso y le añado champiñones. Y ahí yo ya tengo inclusive 3 alimentos ricos en vitamina D que me van a proporcionar este nutrimento esencial para contribuir en mi salud mental. O muchas veces a veces decimos, no es que por las actividades de la escuela, por las actividades del trabajo, se me dificulta preparar un desayuno. No importa, pueden inclusive considerar la preparación del alimento de la comida y pudiera ser inclusive un pescado. El pescado es muy fácil de preparar, inclusive empapelado, y se pone a la sartén 20 minutitos. Se puede marinar con el jugo de naranja, se le añade sal y pimienta y ustedes ya tendrían un platillo sobre todo saludable, rápido en 25 minutos, que les está aportando sobre todo alimentos ricos en vitamina D. O inclusive digo, ya si me voy más a profundidad, podemos ver que se pueden llevar algún lácteo al trabajo a manera de una colación y obtener estos alimentos de vitamina D. Digo, podemos buscar muchas alternativas, muchas preparaciones para que pues nosotros tengamos estos nutrientes que son fáciles de obtener, pero que sobre todo nos ayudan en nuestra salud mental. Cabe recalcar que a veces hoy en día con el trabajo agarramos muchos alimentos ultraprocesados, que esos pueden ser los que nos están causando un daño en nuestra salud. Es importante que vayamos ahorita viendo en todo este listado de alimentos ricos en vitamina D que no hay ningún alimento ultraprocesado. Son puros, o sea, en caja, digámosle en esos términos. Son puros alimentos meramente naturales, meramente naturales. Otro de los nutrientes que podemos observar, el número 2, es el complejo B. Aquí tenemos el folato, el ácido fólico, también conocido, o vitamina B9, tiene sus 3 nombres, la vitamina B6, la vitamina B12, son fundamentales para el metabolismo de la homocisteína, que en este caso la homocisteína es un aminoácido presente en el plasma de la sangre. ¿Qué pasa? Que cuando yo tengo un complejo B bajo, deficiencia en el consumo de complejo B bajo, la homocisteína aumenta y esto afecta en la salud mental. ¿Pero por qué esa homocisteína afecta? Bueno, esto es derivado de que induce a un estrés oxidativo que resulta de la interrupción de la biosíntesis óptima de los neurotransmisores de dopamina, como bien mencionaba el maestro Hugo, que la dopamina es un neurotransmisor del sistema nervioso central y nos va a ayudar también a nuestro estado de ánimo, a la parte actitudinal, pero también fíjense que esto es importante, a la memoria. Muchas veces sentimos depresión o sentimos tristeza y no sé si les ha pasado que se les olvida todo, que a veces dicen, ¿por qué se me olvida todo si lo sabía y lo acabo de platicar con mi vecino o con mi compañero de trabajo? Muchas veces es porque ese neurotransmisor de la dopamina no se llega a sintetizar. Y ahí pudiera afectar también al daño del ADN neuronal, afecta en la función del sistema nervioso, como les había comentado, y generando un deterioro neurológico y depresivo. Bueno, aquí una de las investigaciones que lo fundamentan, que es necesario el consumo del complejo B para tener una buena salud mental, vemos que Lefkowitz y colaboradores realizaron el primer ensayo aleatorizado, doble ciego y controlado con placebo en el 2011, en el que se demostró que un aumento en el S-adenosilmetionina por vía oral en pacientes con trastorno depresivo mayor tienden a mejorar ese sistema cognitivo relacionados con la memoria en pacientes con depresión. Y vean que está relacionado con la memoria, ya no solo con el tema del estado de ánimo, el sueño, la parte actitudinal. También importa mucho la parte de la memoria, el recordar todo lo que hemos hecho, inclusive en el transcurso de un día o lo que platiqué con mi hijo o con mi hija, ¿no? Y vemos acá que la vitamina B12 y la B9, que son parte del complejo B, convierten esa homocisteína
en un compuesto llamado S-adenosilmetionina, como les había mencionado, asociado con el aumento en la producción de esa dopamina. Va a hacer que no se me va a olvidar nada, al menos por temas de alimentación, no se me va a olvidar la información y voy a retener más fácil la información. Ahora, ¿cuáles son los alimentos o nutrientes ricos en esos complejos B? Aquí les menciono y se los desgloso en el B, en el 12, en el ácido fólico, y vemos que en el B6 podemos tener salvado de arroz, muy rico el salvado de arroz, el pistache, digámosle que es un poco caro aquí en México, pero pues bueno, ahí tenemos otra de las opciones, especias, ajo, hígado y pescado. Y bueno, aquí solo centrarme en la vitamina B6, los que les estoy mencionando y los que les estoy señalando con el cursor. Vean que en el caso de, si yo quisiera un alimento rico en complejo B, puedo agarrar un pescado con ajo y ahí yo tengo el pescado al mojo de ajo muy típico en el sur de México que nos va a dar alimentos ricos en complejo B. Digo, son opciones y alternativas. Yo sé que en Colombia inclusive hasta utilizan y consumen las arepas muy ricas, y bueno, ahí buscar alternativas, ¿no? Que ustedes puedan adicionar estos alimentos ricos en complejo B. Y bueno, también tenemos los del complejo B12, el huevo, vísceras, pescado azul, los lácteos. Volvemos a los lácteos. Vean que siguen los lácteos, al igual que en la vitamina D, y los mariscos. Y bueno, por último tenemos los alimentos ricos en folatos, ácido fólico B9, que son los espárragos, el huevo, la remolacha, las nueces, los cítricos, que los cítricos, bueno, los encontramos hasta muy económicos, el brócoli, las fresas y la zanahoria. Inclusive se me ocurre que ya de varias opciones que ya les di, se pudieran incluso de una colación llevarse fresas picadas, que pudiera ser una opción, o si ven una opción todavía muy, muy económica aquí en México, vemos la zanahoria, ¿no? Se puede cortar la zanahoria ya está en tiritas y se consume como una colación. Y así yo ya estoy obteniendo estos alimentos ricos en folato. Les digo, vayan, lo que me gustaría es que conforme les voy explicando, ustedes vayan haciendo como que qué alimentos pueden ustedes introducir para que mañana inclusive, o quién sabe hoy mismo, adopten estos hábitos alimentarios. Bueno, ya llevamos 2. Aquí es el tercero. Tenemos los ácidos grasos de omega 3. Aquí es muy simple, son ácidos grasos poliinsaturados, son grasas buenas y sí les menciono que vean en el primer párrafo que les pongo con el cursor, dice, entre el 30 y el 60% del tejido nervioso está compuesto por lípidos. Esa estructura que tiene el cerebro, que hasta nosotros lo vemos, nos recordamos, es parte también de los lípidos, o sea, sí también incluye todo este apartado y su función es fungir como componentes estructurales de las membranas cerebrales. Y bueno, contienen porciones elevadas de ácidos grasos, poliinsaturados, derivados de ácidos grasos esenciales, el ácido docosahexaenoico, que es el DHA, también conocido, el omega 3, y el ácido araquidónico, ¿no? Que aquí vemos el omega 6. Y bueno, parte de la investigación que fundamenta esto es que hay investigaciones que han demostrado que esas deficiencias de ácidos grasos poliinsaturados de omega 3 en pacientes que sufren trastornos mentales, vean, que sufren trastornos mentales, entre los cuales destacan el trastorno por déficit de atención con hiperactividad, la depresión, el Alzheimer, la esquizofrenia y trastornos del espectro autista. O sea, ahí tenemos todavía más casos que derivados de esta deficiencia de ácidos grasos de omega 3. Entonces, sí repercute mucho, ya no solo en temas de depresión, sino inclusive en otras patologías. Y bueno, ¿qué alimentos se pueden incluir en tu dieta que sean alimentos ricos en ácidos grasos de omega 3? Vean que tenemos los cacahuates. Y los cacahuates es muy sencillo de conseguir, son muy económicos.
la crema de cacahuates, por ejemplo, que inclusive en una colación se pueden agarrar o en un desayuno pueden agarrar un sándwich de mantequilla de maní muy rico, igual y depende de los gustos de cada población, ¿no? Y de cada individuo, pero pues pudieran ser otras alternativas que también obtengan esos ácidos grasos de omega 3 o el bacalao, el cazón, el salmón o el aceite de soya, canola o el de nuez, ¿no? Que aquí lo utilizamos como el nutrioli, bueno, también son opciones, ¿no? De que también pueden tener. No tienen que ser muy costosos, hay muchos alimentos y muchos ricos en todos esos nutrientes que nos contribuyen a la salud mental. Y bueno, como penúltimo, para darle también espacio al maestro Hugo, vemos el yodo. En este caso del yodo ya es mucho para las mujeres embarazadas, sobre todo para el desarrollo del feto. Aquí vemos que bueno, ya es como que más preventivo, ¿no? Más preventivo con años de anticipación. Tenemos que el yodo es un micronutriente esencial relacionado con las hormonas tiroideas. Su función es intervenir en múltiples procesos, así como parte del desarrollo y la función del sistema nervioso central. Bueno, aquí vemos que parte de la investigación menciona que los estudios experimentales mostraron que la citoarquitectura de la corteza cerebral puede alterarse irreversiblemente cuando se presentan deficiencias de yodo. Fíjense, ya es irreversible. Por eso es que las mujeres embarazadas deben de tener un consumo adecuado de alimentos ricos en yodo durante el embarazo, en el desarrollo fetal, causando patrones neuronales anormales. Y aquí menciona que es asociado con el desarrollo cognitivo, deterioro cognitivo de los niños y mayor riesgo de desarrollar trastornos de déficit de atención con hiperactividad en niños durante el embarazo. Y bueno, aquí en el tema de yodo, fíjense que como nutrióloga, profesional de la nutrición, sí me gustaría mencionar que a pesar de toda esta información que nosotros les estamos proporcionando, siempre hay que cuidar que todo debe de ser individualizado, siempre. Habrán pacientes que de acuerdo a sus patologías, de acuerdo a sus condiciones, posiblemente no sea adecuado el yodo, pero sí puedan consumir la vitamina D, puedan consumir los ácidos grasos de omega 3. Por eso es importante que son recomendaciones que se han visto que son muy buenas para contribuir a la salud mental, pero sí se recomienda pues acudir con un nutriólogo para poder ver, sobre todo si tienen patologías, si son en este caso sanos, no hay tanto problema, pero si hay alguna patología, sí se recomienda acudir con el nutriólogo, ¿no? Y bueno, ¿cuáles son los alimentos ricos en yodo? Vemos que está el queso, los lácteos, volvemos a los lácteos, vean, a las proteínas, al huevo, a la espinaca, al atún, a la avena y a la soya, ¿no? Vean cómo inclusive se pueden hacer una ensalada de atún, que es muy, muy rápida, o pueden en vez de comer un alimento ultraprocesado, como bien les mencionaba con anterioridad, que sea un desayuno de un cereal que tiene mucho azúcar y muchos otros alimentos conocidos como calorías vacías, pues mejor consumir una avena con leche, que es mucho más saludable y me va a obtener vitamina D, yodo, ácidos grasos de omega 3, entre otros, para que vayamos optando y eligiendo alimentos con gran aporte nutricional, sobre todo también que tengan aporte nutricional. Adelante, maestro. Muchísimas gracias. Pues bueno, continuando con estos micronutrientes, ¿no? Que bien nos refería la maestra Fabiola, pues me gustaría continuar con el hierro, ¿no? Que también tiene un rol muy importante en materia de salud mental, porque, pues bueno, estamos hablando aquí de que el hierro, pues es uno de los nutrientes, o la deficiencia de hierro está pues, entre las 4 más habituales, ¿no? A nivel nutricional. Entonces, también es importante mencionar que se ha asociado la carencia de este micronutriente
con la pérdida de potencial en el desarrollo de los niños, ¿no? Por eso es que es tan importante. Actualmente sabemos que una deficiencia durante el periodo fetal y postnatal incrementa el riesgo de autismo, esquizofrenia, depresión, ansiedad y, como dice aquí también, una peor función ejecutiva en la edad adulta. Sin embargo, pues bueno, hay diferentes estudios que prueban esto que estamos mencionando, pero existe un estudio de corte prospectivo que bueno, realmente pues es un estudio, ¿no?, que se hace a través del tiempo y lo que concluyó es que tanto el estado materno de hierro como la ingesta de hierro durante el embarazo se asocian con una función neuropsicológica en los niños y también van a contribuir, como decíamos, en la función ejecutiva en la edad adulta, es decir, en la capacidad de ese adulto, por ejemplo, de generar, ¿no?, de desarrollar pensamiento, el pensamiento complejo, ¿no?, la capacidad de poder prever, de poder planificar, es decir, de poder tener o estructurar este pensamiento complejo que nos lleva, por ejemplo, a la solución de problemáticas. Con ello nos referimos a la parte de la función ejecutiva, ¿no? Y que pues esta va a estar salvaguardada, ¿no?, en mayor medida si hay un adecuado cuidado nutricional durante el embarazo y la etapa postnatal, ¿no? De ahí la importancia. También me gustaría mencionar, si podemos pasar a la siguiente, por favor, pero bueno, igual mencionar que además de este estudio que nos habla de esa etapa y que nos habla del hierro como un mecanismo que nos va a ayudar a prevenir la aparición de estas problemáticas, es importante mencionar que cuando ya se dan estas, consumir hierro no va a ayudar a una solución, ¿no? Es decir, no va a contribuir a solucionar la problemática, es decir, tiene una función más preventiva que propiamente correctiva. Entonces, esto sí creo que es importante también referirlo desde esta parte. Y también mencionar que el hierro, pues bueno, también influye muchísimo, por ejemplo, o contribuye en el desarrollo de la vaina de mielina, ¿no? Que pues es la que va a recubrir los axones de las neuronas. ¿Por qué es importante hablar de esto? Porque en realidad, digamos que pues esta vaina de mielina va a permitir o va a contribuir a que haya una sinapsis, una mejor comunicación, vamos a decir, entre las neuronas y que va a permitir, bueno, si habláramos de redes, ¿no?, o sistemas, diríamos que habría un mejor ancho de banda, ¿no?, una mayor capacidad para la transmisión de información o esta sería más eficiente y de ahí la importancia entonces de una alimentación que sea rica en hierro, ¿no? Va a favorecer en este sentido. Y pues ya si nosotros hablamos, por ejemplo, de alimentos que son ricos en hierro, pues aquí vamos a ver que tenemos las legumbres, varios frutos secos, ¿no? Pues también los vamos a poder incluir aquí. El hígado, por ejemplo, que el hígado en realidad es muy rico en hierro, es de los alimentos que mayor contenido tienen, de lo que llamamos hierro hemínico. eh, y bueno, esto es de muy buena calidad. Nada más el detalle con el hígado y que sí tendríamos que cuidar, pues es la moderación, ¿no? Es decir, consumirlo con cierta reserva por el alto contenido de grasa saturada que tiene. Pero no es que sea malo, en realidad es rico en hierro y contiene muchas vitaminas que llamamos liposolubles, como la vitamina A, D, E y K, por ejemplo, ¿no? El consumo de carnes rojas, carnes blancas, pues también nos va a proveer de este hierro hemínico. Los cereales fortificados, pues nos proveen también hierro no hemínico, que pues también de cualquier manera es bueno en su ingesta, ¿no? Así como el huevo. Entonces, estos alimentos que estamos refiriendo aquí, pues en realidad, pues muchos de ellos, pues, o algunos de ellos forman parte de la canasta básica y en realidad, pues nos pueden proveer de hierro de muy buena calidad. Muy bien. Ahora, sí me gustaría mencionar también que en la nutrición todo es un tema de equilibrios, ¿no? Y esto es importante decirlo porque, por ejemplo, ya hemos hablado que los productos cárnicos, por ejemplo, son ricos en hierro, en complejo B, como nos refería la maestra Fabiola hace unos minutos, ¿no? Pero también hay que mencionar que el exceso, pues también puede resultar perjudicial o nocivo para la salud, y esto también cuando nos referimos a la salud mental. ¿A qué me refiero con esto? Es importante para nosotros también cuidar nuestra microbiota intestinal. ¿A qué nos referimos con esta microbiota? Pues una comunidad de virus, hongos, arqueas, virus, bacterias, ¿no? Diferentes microorganismos que tienen o se mantienen bajo una simbiosis, ¿no? En el intestino. Y esto pues es muy importante porque pues mencionábamos al principio, por ejemplo, que las bacterias del intestino van a producir por ejemplo, acetilcolina, ¿no? Que mencionábamos que es un neurotransmisor que pues necesitamos para, por ejemplo, la concentración y la memoria.
Entonces, en realidad, pues vemos que a veces suena pues interesante hablar, ¿no? O como que a lo mejor no relacionamos tanto esta microbiota intestinal con la salud mental, como que decimos, bueno, ¿cómo puede repercutir esto, no? Pero recordemos lo que mencionábamos hace unos minutos, que el 90% de esta serotonina se va a producir, ¿verdad? En el intestino. Pues bueno, esto nos hace ver que en realidad sí es importante tener una microbiota intestinal saludable, ¿no? Y pues hemos visto seguramente allá en la farmacia que se venden los probióticos, ¿no? Por supuesto, los probióticos. También pues es importante hablar de los prebióticos, que los prebióticos, ¿verdad? Son aquellos, digamos, moléculas, ¿no? Contenido que nosotros requerimos para poder contribuir a el desarrollo de estas bacterias, ¿no? De estos probióticos que muchas veces consumimos o buscamos consumir, por ejemplo, como los que están disponibles en las farmacias o en algunos alimentos en particular. Y entonces vemos que cuando hay alteraciones en la microbiota es cuando corremos mayor riesgo de desarrollar algunos trastornos neurológicos, como los que nos refieren aquí: ansiedad, depresión, trastorno obsesivo compulsivo, autismo, demencia, ¿no? Entonces vemos que hay diferentes situaciones que se pueden dar si nosotros no tenemos una microbiota saludable. Por ejemplo, si yo no tengo una buena ingesta de fibra insoluble, una buena ingesta de fibra soluble, pues corro más riesgo, ¿verdad?, de que tenga una alteración en mi microbiota intestinal y que en realidad tenga un menor número de bacterias benéficas y que sí tenga un mayor número de bacterias que en realidad, por ejemplo, me puedan provocar problemáticas a mi salud, ¿no? O en la salud. Si pudiéramos pasar a la siguiente, por favor. Entonces, por ejemplo, hay múltiples estudios desarrollados. Por ejemplo, pues bueno, nos habla acerca del impacto en la salud por la microbiota, ¿no? Entonces, estos estudios, pues lo que nos dicen es que una dieta rica en frutas, verduras y fibra, que además sean bajas en grasa, van a contribuir a tener una microbiota que sea diversa. Y esto, por ejemplo, ¿a qué nos referimos? Pues diversa y también del género Prevotella, ¿no? Que es un género de bacterias que consideramos benéficas y que nos van a ayudar en nuestra salud. ¿A qué nos referimos? Por ejemplo, las personas con normopesos que tienen y que cuidan la alimentación o la dieta suelen tener, o es lo que se ha visto en estudios, que hay un predominio de las bacterias del género Prevotella. Por otra parte, cuando nosotros tenemos una dieta pobre en fibra, como hemos dicho, frutas, verduras, por ejemplo, pero tenemos una dieta que es rica en grasas saturadas, por ejemplo, grasas de origen animal como manteca, mantequilla, muy rica en proteínas, pues vamos a ver entonces que va a haber predominio de otro género que son los que llamamos bacteroidetes y que estos, por ejemplo, se han encontrado en altas cantidades en personas con obesidad, ¿no? Entonces, pues en realidad vemos que la microbiota pues sí tiene un rol fundamental y es muy importante, ¿no? Para la salud y por supuesto también para la salud mental, por lo que ya hemos referido hace unos minutos. Entonces vemos que estas dietas que abusan de este tipo de productos, carnes, productos grasos de origen animal, y también mencionarlo, ya lo había mencionado la maestra Fabiola Pinzón y me gustaría retomarlo, los alimentos ultraprocesados. Entonces, estos alimentos ultraprocesados, que le llamamos así, aquellos que ya tienen múltiples productos que se generan de manera artificial, por ejemplo, refrescos embotellados, ¿no? Algunos tipos de golosinas o productos, congelados, entre otros, que tienen alto volumen de conservadores y que pasan por múltiples procesos industriales, pues en realidad se ha visto que incrementan la aparición de bacterias del género Bacteroidete. Y pues bueno, ya hemos dicho hace unos minutos que pues estas son bacterias no benéficas y que por tanto van a ser perjudiciales para nuestra salud. Y como hemos dicho, pues en realidad la flora, la microbiota, perdón, no solamente repercute en materia de peso corporal, sino también en la generación de estos neurotransmisores que ya bien hemos referido hace unos minutos. Si podemos pasar a la siguiente entonces, y pues bueno, cedemos la palabra a la maestra Fabiola. Adelante, maestra. Gracias, maestro. Y bueno, ya como conclusión, después de todo lo que hemos mencionado, en conjunto el maestro Hugo y una servidora, les podemos comentar dos puntos que creo que son los más claves, sobre todo para adoptar hábitos alimentarios saludables. Es uno, mantener una dieta equilibrada y sobre todo variada. No se trata de que ahorita que ya vimos
cuáles son los alimentos ricos en complejo B, ricos en vitamina D, ricos en hierro, ricos en yodo, pues ahorita querramos consumir todo solo de este tipo de nutrientes, sino que al contrario podamos tener una adecuada alimentación, sobre todo variada en diferentes nutrientes, pero sobre todo que sean alimentos saludables, ¿no? Que sean alimentos sanos, que no tengan alimentos ultraprocesados. Entonces, esto es un punto muy importante, mantener una dieta equilibrada, rica en complejo B, vitamina D, hierro, yodo y ácidos grasos de omega 3 que permitan prevenir múltiples trastornos mentales, múltiples. Entonces, si por ejemplo hoy consumí ese omelette que les mencionaba con queso y champiñones, pues puede ser que mañana coma un pescado con naranja, sal y pimienta, y puede ser que la colación la haga de zanahorias o de fresas y al día siguiente el desayuno sea un sándwich de mantequilla de maní. Buscar alternativas que tenga en todo momento estas opciones, ¿no? Simplemente buscar hábitos alimentarios saludables que nos mantengamos durante toda la vida, que siempre nos va a contribuir en nuestra salud mental. Y por último, y no menos importante, es que este tipo de dietas en conjunto, como bien mencionaba el maestro Hugo, un buen aporte de fibra dietética va a permitir mantener esa microbiota saludable, la cual se relaciona con la prevención y puede coadyuvar a tratamientos de múltiples trastornos mentales, ¿no? Sí, como bien les comentaba, hay muchísimas recomendaciones, sobre todo de fibra dietética, y bueno, normalmente se aplica entre 25 gramos al día. Sin embargo, también va a depender de las patologías, si hay patologías y de las etapas de la vida, ¿no? Sin embargo, son recomendaciones como muy generalizadas que ustedes pudieran implementar y que inclusive si vamos a obtener un aporte de fibra, pues probablemente en vez de consumir un pan blanco, optemos por un pan integral, en vez de optar por el consumo de la zanahoria y tener que quitarle toda la cáscara, poder utilizar esa cáscara que nos proporciona también esa fibra necesaria para el cuerpo, y buscar alternativas también del consumo del agua simple, ¿no? Para obtener también esta fibra dietética, pues en conjunto también con el agua que nos mantiene hidratados. Pues muchísimas gracias, sobre todo por la invitación. Veo que hay 92 participantes, que nos da muchísimo gusto al maestro Hugo y a una servidora, y pues muchas gracias, esperamos que haya sido de su agrado. Muchas gracias, maestra Fabiola, maestro Hugo. Sin duda fue muy importante escucharlo sobre todo este tema que nos preocupa, pero también nos ocupa trabajarlo. Y precisamente hay muchas preguntas, muchas dudas. Vamos a ir leyendo algunas de estas preguntas. Nos pregunta el maestro Ángel Calzado de Angola. Nos dice que en el caso de la actividad física, ¿qué elementos debemos tener en cuenta para una buena alimentación? Bueno, yo ahí diría que en realidad, bueno, habría que hacer esa diferenciación, ¿no?, entre lo que es la actividad física, el ejercicio físico. En este caso nos hablan de actividad como tal. Si vamos a realizar actividad física, lo importante es que exista una dieta equilibrada, ¿no?, con un buen aporte de proteínas, de hidratos de carbono y de lípidos o grasas, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, de proteínas de buena calidad, pues los productos cárnicos son una buena opción. No me refiero únicamente a carnes rojas, en realidad pueden ser, por ejemplo, carnes blancas, ¿no? Entre los carbohidratos que podríamos consumir, pues están los cereales integrales, como nos referían hace unos minutos. Por ejemplo, el arroz integral, por ejemplo, el salvado de trigo, ¿no?, el pan integral, pues son algunos productos muy, muy buenos y que nos van a proveer de energía para el desarrollo de esa actividad, ¿no?, que se va a hacer. La proteína, pues para mantener, ¿verdad?, la masa muscular, o para favorecer el desarrollo de la masa muscular. Y grasas, es muy importante mencionarlo porque a veces cuando hacemos rutinas de ejercicio, por ejemplo, pues a veces abusamos de las grasas de origen animal. ¿Por qué? Porque consumimos muchos productos cárnicos, cuando en realidad, pues no es necesario tener una ingesta demasiado grande, ¿no?, o alta
de este tipo de productos, ¿no? Es mejor preferir proteínas, aceites, perdón, vegetales, ¿no? Y algunos saludables, algunos son muy saludables y tienen contenido de proteína, como por ejemplo las oleaginosas, como almendras, cacahuates, nueces, ¿no? Entonces ahí sí es más complejo, ¿no? Sí requeriríamos ahí, pues bueno, creo que es como una plática aparte, ¿no? Realmente hablar de la alimentación en la actividad física. Y bueno, en el ejercicio físico, pues la alimentación, la verdad es que ahí sí es muy específica de acuerdo a cuál es el fin de ese ejercicio. Por ejemplo, si estamos hablando para desarrollo de deportes de alto rendimiento, pues ahí habría que ver en qué etapa se encuentra la persona, porque no es lo mismo la alimentación que debe tener alguien que está en una etapa de preparación general a una preparación específica o precompetencia antes de desarrollar una competencia o durante o poscompetencia, ¿no? Entonces hay diferentes momentos y la alimentación pues va a variar dependiendo en qué momento específico se encuentre una persona en su preparación, ¿no? Física. Pero bueno, es un tema sinceramente un poco pues más complejo para explicarlo, ¿no? Igual en una presentación distinta, ¿no? Muchas gracias, maestro Hugo. También tenemos otra pregunta. Nos pregunta Omar, para que una persona con ansiedad pueda dormir de 5 a 8 horas, ¿qué alimentos se recomienda? Y en qué horario es ideal tomar sus alimentos durante el día o antes de dormir? Pues bueno, aquí si estamos hablando de que sea para dormir, inclusive pues veíamos todos los 5 nutrientes, si es necesario que consuman los nutrientes, pero también veíamos que es multifactorial. Muchas veces puede ser por la alimentación que la persona, si está hablando de una persona en particular, bueno, que considere si está consumiendo estos alimentos, si no los está consumiendo, pues que opte por los alimentos ricos en vitamina D, en alimentos ricos en yodo, en ácidos grasos de omega 3 para que contribuya a la salud mental. Sin embargo, también pueden ser otros factores que también hay que identificarlos. Es más fácil identificarlo cuando ya tenemos al paciente, sobre todo para poder platicar con él, ver su frecuencia de alimentos, su recordatorio de 24 horas y poder determinar si cumplió con esa ingesta diaria recomendada en cuanto a los nutrientes o estamos hablando de tal vez otro de los factores, ¿no? Muchas gracias, maestra Fabiola. Tenemos otra pregunta de la maestra Griselda. Nos dice, ¿qué alimentos serían un buen desayuno para niños de primaria? Ok, para niños de primaria, pues va a depender del gusto, ¿no? Sí les puedo comentar que un niño, pues debería de comer todos los alimentos que nosotros consumimos. A partir del año de vida, el niño puede consumir, pues la dieta familiar. Si yo, por ejemplo, hice una preparación de un alimento y mi hijo ya tiene 1 año 6 meses, ya lo puede consumir. Realmente ya pudiera optar por esa alimentación. Entonces, todas estas recomendaciones son viables para los niños de primaria, también son viables para ellos. Ahora bien, si estamos hablando de que, por ejemplo, es una madre de familia que le va a llevar al niño de primaria, a su hijo, un alimento, pues pudiera ser un alimento sobre todo que sea de fácil transporte, ¿no? Y que se pueda almacenar en un empaque cómodo y ahí podemos ver que, como bien les mencionaba, para mí se me hace súper práctico. El sándwich de mantequilla de maní es muy práctico y ya tendría un alimento, ¿no? O las colaciones, como bien les mencionaba, de fresas, son un buen aporte de nutrientes que van a contribuir a la salud. Entonces, realmente los niños ya a partir del año pueden consumir todos los alimentos, siempre y cuando cuidando, eso sí, los alérgenos que bueno, en este caso pudieran ser las fresas. Si el niño puede consumir sin ningún problema porque no es alérgico a los alimentos, debería de consumir todos los que les mencioné una servidora y el maestro Hugo en la presentación. Gracias, maestra. Hay otra pregunta que está todas son interesantes, pero cuando se hablaba acerca de la vitamina D, nos pregunta la maestra Esmeralda que en sus exámenes de laboratorio sale con deficiencia de vitamina D. ¿Es recomendable comprar suplementos farmacéuticos de esta vitamina para ayudarla con la ingesta de los alimentos? ¿O es mejor la alimentación? Entonces, yo creo que por ahí va la pregunta. Bueno, si gustan esa parte, la respondo yo con mucho gusto.
Bueno, en realidad una alimentación equilibrada puede ser suficiente realmente para poder obtener la vitamina D, como bien nos han referido en la presentación. Es muy importante mencionar también el mecanismo que nos refería la maestra Fabiola en la presentación, de cómo nosotros pues tenemos que a través de los rayos ultravioleta, nosotros somos capaces de sintetizar esa vitamina D, ¿no? Entonces, en realidad es muy recomendable, habría que ver, ¿verdad? Si hay exposición al sol. No estoy diciendo de exponerse al sol por tiempos prolongados, lo que también sería contraproducente, ¿verdad? Más bien hablamos de un periodo de exposición corto de 15, 20 minutos a lo máximo y no con sol intenso, ¿no? Sino moderado, leve, perdón, sino leve. Y en realidad esto es suficiente para que nosotros podamos ir sintetizando esta vitamina D, ¿no? De igual forma, pues ya nos hemos referido a algunos alimentos que son ricos en esta, como por ejemplo los lácteos, pues nos van a favorecer para pues obtenerla de igual forma. Y bueno, la suplementación siempre es una opción, hay que decirlo, tampoco la podemos descartar. Si un médico eventualmente le indica, pues está bien tomarla o consumirla, pero en realidad pues una alimentación equilibrada es suficiente. Muchas gracias, maestro Hugo. Y ya una última pregunta. Tenemos bastantes preguntas, pero nos llevaríamos mucho tiempo. Nos pregunta la doctora Isadora de Colombia, ¿qué alimentos aportan neurotransmisores de la felicidad? Perfecto. Pues ahí estamos hablando de todos los mencionados. O sea, realmente todos son los que nos van a proporcionar tanto la serotonina, que es la hormona de la felicidad, también conocida de ese modo, y la dopamina, ¿no? Entonces, el hecho de que yo me consuma un alimento rico en vitamina D, que yo me consuma un alimento rico en ácidos grasos, me van a contribuir a la síntesis de la serotonina. Entonces, realmente son alimentos de muy fácil acceso, muy cómodos, de bajo costo, inclusive, ya solo es cuestión de que igual vayan eligiendo los más económicos o los más accesibles, pero realmente son todos. A diferencia del yodo, que fue el que sí les mencioné, que pues va más para las mujeres embarazadas, sobre todo para el desarrollo a nivel del sistema nervioso del feto. O sea, realmente solo en el caso de ellos. Muchas gracias, maestra Fabiola. Vamos a hacer una pregunta más, aunque creo que porque nos pide nos pide la maestra Marcela esta pregunta de manera repetitiva, pero yo creo que también tiene que haber como una revisión como muy específica. Y ahorita vamos a volver a compartir los datos de la maestra Fabiola y el maestro Hugo para que se puedan comunicar con ellos, los que tengan como preguntas muy específicas y personalizadas. Nos dice la maestra Marcela, para personas con diabetes, ¿qué dieta se puede llevar para contribuir a las diferentes vitaminas? Y bueno, les agradece por esta temática. Bueno, en realidad en el manejo de lo que es la diabetes mellitus es importante o lo que buscamos es el control glucémico, ¿no? Es decir, el control de la glucosa o ese azúcar en sangre, como muchas veces le nombran. Entonces, aquí lo que nosotros tenemos que hacer o qué alimentos, en cuanto a los nutrientes, vamos a decirlo así, es importante el consumo de algunos, como por ejemplo el omega 3 que ayuda a reducir el riesgo cardiovascular asociado a la diabetes, pero también es importante hablar del contenido de hidratos de carbono en la dieta, ¿no? Tenemos que preferir lo que son hidratos de carbono complejos. ¿Cuáles serían estos o de dónde los podemos obtener? Tenemos que cuidar, por ejemplo, el consumo de alimentos integrales, ¿no? En lugar de refinados. Por ejemplo, un arroz integral en lugar de arroz blanco. Por ejemplo, pan integral en lugar de pan blanco. Pastas integrales, por ejemplo, cuando hablamos de carbohidratos. ¿Por qué? Porque estos alimentos, si consumimos nosotros, carbohidratos, digamos, o azúcares refinados, lo que va a provocar es un pico en la glucosa, es decir, esta se va a disparar de forma abrupta y es justamente lo que no deseamos, no es lo que no queremos que suceda. Y por eso es importante preferir alimentos como los carbohidratos complejos, preferentemente pues que sean integrales, aquellos productos que se vayan a ingerir. Entonces, de igual manera, es importante evitar el consumo de azúcares o productos ultraprocesados que sean ricos en azúcar, que por cierto, ahorita me acordé del tema de la mantequilla de maní, ¿no? Para los niños es saludable, es importante mencionarlo también, como decía la maestra Fabiola,
Pero ahí sí me gustaría nada más enfatizar en que hay que cuidar que sea un producto sin azúcar, ¿no? Porque hay distintas variedades y las que son ricas en azúcar no serían recomendables. En el caso de la diabetes mellitus, igual hay que evitar el consumo de productos ultraprocesados ricos en azúcares y a veces no es tan evidente que la presencia de estos azúcares en ciertos productos, como el ketchup, por ejemplo, ¿no? La catsup es muy rica en azúcar, ¿no? Y no es recomendable, por ejemplo, en pacientes con diabetes. Yo diría que ninguna persona, pero en particular si hay diabetes mellitus. Entonces, pues bueno, ahí es una serie de cuestiones que tenemos que tener en consideración. Otro aspecto es lo que llamamos el índice glucémico. Precisamente tenemos que consumir alimentos que tengan un índice glucémico bajo, es decir, una baja capacidad de incrementar la glucosa, porque si consumimos alimentos que puedan dispararla, pues ya no estamos alcanzando las cifras de control que el médico está indicando, ¿no? Entonces son muchos los cuidados. Yo diría que hay que evitar productos como, por ejemplo, ya dijimos, los industrializados ricos en azúcar, pero también los jugos naturales, que muchas veces es como un mito, ¿no? De que los jugos son muy saludables, los jugos concentrados, naranja, que si de toronja, que si, no sé, licuados, ¿no? Estos en realidad no son tan saludables porque tienen un contenido de azúcar muy alto, ¿no? Y es preferible, por ejemplo, que si voy a consumir una fruta, sea sólida, es decir, como comer la fruta tal cual en lugar de triturarla y consumirla, porque esto va a lograr un pico mayor en la glucosa, ¿no? Eso también tendríamos que tenerlo en cuenta. Y también me gustaría mencionar que una dieta rica en fibra, precisamente por eso los cereales integrales y también frutas y verduras que nos van a dar fibra soluble que está contenida en su cáscara, pues también nos van a ayudar a prevenir el incremento en la glucemia. Entonces son muchos factores que habríamos de tener en cuenta, pero estos son como a grandes rasgos algunos que les podría compartir, ¿no? Muchas gracias, maestro Hugo, maestra Fabiola. Cómo pueden los maestros, las personas que nos acompañaron, contactarse con ustedes? Bueno, con mucho gusto, bueno, no sé, maestra Fabiola, si nos hiciera el favor, de proyectar nuevamente nuestros correos electrónicos. Con todo gusto estamos allá a la disposición para cualquier duda, pregunta que pudieran tener, quienes asisten a este evento académico, pues con mucho gusto estamos a sus órdenes. El correo de la maestra Fabiola Pinzón en la parte superior y en la parte inferior el de un servidor. Y por supuesto estamos ahí, nos va a encantar escucharles o leerles, ¿no? Muchas gracias, muchas gracias. Le voy a ceder el uso de la voz al maestro Rolando Sarmiento de Sport Group Colombia para la entrega de reconocimientos. Doctor Eduardo, muchísimas gracias. Bueno, me uno obviamente a los bastantes comentarios de agradecimiento y de felicitación, obviamente a nuestros dos invitados de hoy. De verdad que un mensaje bastante significativo y bastante valioso en torno a este maravilloso tema como lo es el efecto de la alimentación en la salud mental. De verdad que como queda gran conclusión más bien es el tema de creo yo, doctor Eduardo, y sin ánimo de comprometernos como de volver a contar con una profundización de esta temática tan importante, transversal también, como hacia la parte de la actividad física, que creo que, o educación física, o el entrenamiento, porque siento que hay una línea de conectividad bastante importante y bastante relevante en torno a esta temática, y obviamente con otras áreas del conocimiento. Entonces, en aras obviamente pues del agradecimiento y uniéndome a las felicitaciones que nos han dejado nuestros 93 participantes de la noche de hoy, bueno, el Grupo Forum, Grupo Asesores Educativos en México y Sport Colombia, Pasión Sin Límites aquí en Colombia, tienen el honor de entregar el presente reconocimiento a la maestra Fabiola Pinzón Moguel por su participación como ponente con el tema Efecto de la alimentación en la salud mental en el ciclo de conferencias 2024, organizado vía online por el Grupo Asesores Educativos de México y Esporu Colombia el día 27 de mayo de 2024. Para constancia firman el doctor José Eduardo Pereira García, director del Grupo Forum en México, y el especialista Rolando Sarmiento, director de Esporu Colombia aquí en Colombia. Maestra Fabiola, muchísimas gracias por tu consideración, por tu atención, por aceptar esta maravillosa invitación y por ese mensaje tan importante y tan valioso que nos has dejado la noche de hoy.
si quieres darnos un último mensajito rápidamente antes de pasar al reconocimiento del doctor, te lo agradeceríamos mucho, maestra Fabiola. Claro que sí, doctor. Pues muchísimas gracias de nueva cuenta. Gracias al doctor Eduardo, que pues bueno, ya había visto toda su trayectoria, su trabajo que ha tenido. Yo sé que es un trabajo que implica mucho tiempo, mucha dedicación, sobre todo también pues ese conocimiento, ¿no? Sobre el área de la educación. Y pues realmente creo que es muy fructífero, sobre todo, mantenernos actualizados todos, sobre todo en el ámbito de la salud. No podemos quedarnos atrás, vale mucho la pena mantenernos en estos ámbitos, ¿no? Y mantener todavía grupo de asesores educativos en el caso del Fórum y en el caso de Sport Group, que nos ayudan y nos contribuyen muchísimo a esta educación continua. Le agradezco muchísimo al doctor, le agradezco al doctor Eduardo, al doctor de Sport Group, les agradezco muchísimo, sobre todo porque pues es un área muy bonita, ¿no? Los que ya estamos enfocados en la docencia, pues nos gusta mucho poder pues aportar nuestros conocimientos, lo que tenemos para que pues se vaya difundiendo, ¿no? Esta información e inclusive, repito y reitero, adoptar estos hábitos alimentarios que son tan importantes. Muchísimas gracias, fue un gusto y un placer y pues bueno, ahora sí que muy feliz de este reconocimiento. Muchas gracias, maestra, por tu último mensaje y agradeciéndote nuevamente por tu participación esta noche. Y bueno, vamos a darle continuidad a la entrega de los reconocimientos y en este momento hago entrega en nombre del Grupo Forum en México y de Sport Colombia. Eh, Hacemos entrega de este reconocimiento al maestro Hugo Alejandro Pantin Villalobos por su participación como ponente con el tema Efectos de la alimentación en la salud mental en el ciclo de conferencias 2024 organizado vía online por el Grupo Asesores Educativos de México y Sport Group de Colombia el día 27 de mayo de 2024. Para constancia firman el doctor José Eduardo Pereira García, director del Grupo Forum en México, y el especialista Rolando Sarmiento, director de Sport Group Colombia aquí en Colombia. Maestro Hugo, muchísimas gracias, también reiterándole obviamente todo el agradecimiento por esta maravillosa intervención y agradecemos enormemente en este momento un último mensaje para nuestra audiencia, por favor. Muchísimas gracias. Pues de igual manera agradecer nuevamente a Forum y a Sport Groups por esta atenta invitación que nos han hecho, de darnos la oportunidad de compartir esta información y también mencionar que, porque bueno, leyendo hace unos minutos los comentarios, ¿no? Veía que nos mencionaban que en México hace falta cultura de prevención, ¿no? Y yo digo, este mensaje da en el clavo porque es correcto. Mucho de lo que nosotros vimos el día de hoy, si nos fijamos, en realidad tiene más que ver con el tema preventivo que propiamente correctivo, ¿no? Y en ese sentido es importante que la alimentación sea la saludable para prevenir el desarrollo precisamente de muchos trastornos de los que hemos visto el día de hoy y otras enfermedades también metabólicas que predominan fuertemente en nuestro país. Yo creo también, y quiero cerrar con esta parte, que el trabajo multidisciplinario es fundamental. Por ejemplo, trabajar de la mano con psicólogos, médicos, ¿no? Nosotros nutriólogos, por supuesto, también todo el equipo de salud en realidad porque vemos que desde esto se trata de un trabajo y un enfoque totalmente inter y transdisciplinario, ¿no? Entonces, pues en realidad, pues no podemos trabajar de manera aislada, el trabajo en equipo es importante dentro del sistema de salud y sí, definitivamente creo que nos hace falta trabajar en un enfoque más preventivo que curativo, ¿no? O sea, tiene que haber la parte curativa, pero la preventiva tiene que ser el lado fuerte. Entonces, pues ojalá podamos seguir construyendo, ¿no? Ese modelo de atención basado en la prevención. Muchas gracias. Bueno, doctor Hugo, muchísimas gracias por esas palabras tan valiosas, tan significativas. Y yo invitaría en este momento, doctor Eduardo, con todo el respeto, pero con mucho cariño, a que ofrezcamos un aplauso virtual a nuestros invitados en la noche de hoy, tanto a la maestra Fabiola como al doctor Hugo. Muchísimas gracias y de verdad que es un honor poder contar con ustedes. Siempre bienvenidos. Y bueno, nos han dejado un mensaje muy valioso, muy significativo y muy relevante para la salud mental, y no solamente para la salud mental, sino creo que en ese contexto de la salud en general para todos nosotros. Doctor Eduardo, le cedo la palabra en este momento. Muchas gracias, agradezco mucho
este día, ¿no? Que la verdad estamos en esta alianza con Sport Group Colombia. Hace un año, en el 2023, el año pasado, que conocí al maestro Rolando y que hablábamos, ¿no? De estas ideas de poder unir al mundo como su eslogan del año pasado, de poder unir al mundo y a través de estos aspectos del conocimiento, ¿no? Y que hoy podamos reflejarlo a través de esta alianza. Y agradecer también a la maestra Fabiola, al maestro Hugo, que hayan aceptado esta, esta invitación para el día de hoy acompañarnos con este tema interesante, y queda ahí compromiso de una próxima sesión, de algo que quedó ahí también dentro del interés de todos los que nos acompañaron. Pues muy buenas noches, no se diga más, vamos a descansar, agradezco a todos. Maestro Rolando, ¿algún mensaje final? No, simplemente, doctor Eduardo, enmarcó las palabras, como usted lo sabe, siempre en el respeto, en el cariño y en la admiración por esta alianza educativa, por esta alianza académica, por esta alianza tan humana y tan sensible por el conocimiento. Agradecerle, doctor Eduardo, por la iniciativa, por lo que usted lo acaba de decir, pues ya hace más de un año largo tal vez hemos estado en contacto, hemos contado con su participación en nuestras actividades de Sport Colombia y la verdad que se siente la buena energía, la buena vibra y de verdad que estoy seguro que ha de redundar en grandes momentos de capacitación. Entonces, y veo caras muy conocidas acá en esta sala virtual, de verdad que queda uno muy emocionado porque como lo hemos expresado en Sport Colombia, los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, tanto el Grupo Forum como Sport Colombia. Pues hemos generado una gran familia académica y a pesar de la virtualidad, pues estamos ahí muy en contacto y es muy hermoso y maravilloso y muy emocionante, como se lo decía doctor Eduardo, de verdad poder llegar a este momento de como ese banderazo inicial para generar grandes momentos de capacitación. Entonces, muchas gracias por la confianza, muchas gracias por estar con nosotros. Se vienen grandes momentos de capacitación, grandes momentos académicos, donde esperamos poder contar con todos ustedes y que la fuerza y la energía que se siente en este momento de esta alianza México-colombiana, colombo-mexicana, de verdad redunde en grandes momentos pensados en ustedes, de verdad que no hacemos más que pensar en todos ustedes de la mejor manera. Como le dice el doctor Eduardo, a quien saludo con un cariño inconmensurable, pues es momento de descansar, es momento de compartir en familia y bueno, mañana nos espera un nuevo día tomados de la mano de Dios. Muchísimas gracias a todos desde acá, desde Colombia, desde todos los rincones que nos han acompañado del mundo. Muchísimas gracias a nuestros invitados, a la maestra Fabiola y al doctor Hugo, un saludo muy especial. Y obviamente, doctor Eduardo, un abrazo a la distancia hasta México. Muchísimas gracias y una feliz noche a todos. Muchas gracias, y gracias a las más de 90 personas que nos estuvieron acompañando, y también a las personas que nos acompañaron a través del Facebook Live, que nos estuvieron acompañando varias personas también a través de ese medio. También les mandamos un saludo. En el chat ya les compartimos el enlace para el registro para la solicitud de la constancia, la cual les va a estar llegando aproximadamente el 14 de junio, les va a estar llegando la constancia. Entonces ahí les compartimos esa información. Se la vuelvo a compartir por si alguno no lo registró, lo pueda tener ahí en el registro. Pues muy buenas noches, nos despedimos y que tengan una buena noche. Muchas gracias, doctor Eduardo. Feliz noche a todos. Maestra Fabiola, doctor Hugo, muchísimas gracias. Bendiciones. Chao, chao. Muchas gracias.